Pues, bueno, como ya me has presentado, yo trabajo en un centro de salud que está en la Comunidad de Madrid, es en la zona sur, una zona de las que se consideran más desfavorecidas a nivel económico, que es el centro de salud Abrantes, que está en Carabanchel, ¿de acuerdo? Pues si alguna vez venís en Madrid, ahí tenéis vuestra casa. Y lo que os voy a contar es lo que estamos haciendo actualmente en prevención de fragilidad y caídas, aunque uno de los servicios que está en cartera desde hace muchos años, pero justo este año hemos tenido modificaciones importantes. Por situar un poco el marco, que me imagino que estáis en una situación muy similar, todos tenemos de punto de partida a nivel nacional la actualización del documento de consenso sobre la prevención de fragilidad en la persona mayor que editó el Ministerio en el 2022 y que por lo que me van comentando todavía sigue en revisión y posiblemente tengamos nuevas actualizaciones. Se ha publicado hace muy poquito la guía NICE 2025 en Inglaterra, que también aporta algunas novedades con respecto sobre todo a lo que es el cribado de caídas y que posiblemente, bueno, pues de alguna forma también nos vaya llegando. Luego, a nivel autonómico, nosotros tenemos el plan de atención entre la fragilidad y la promoción de la longevidad saludable en personas mayores. Es un plan que se hizo con esta periodicidad 2022-2025, pero sigue vigente. En este plan lo que se hizo fundamentalmente es analizar cómo se estaba trabajando en todos los ámbitos, tanto en el comunitario, atención primaria, en los hospitales y en los centros sociosanitarios, la fragilidad, ¿no? Qué recursos había y demás. Y lo más destacable de este plan es que considera que somos las enfermeras, sobre todo las enfermeras de atención primaria, las líderes en cuanto a la detección temprana de la fragilidad. Y asimismo, este año, en el 2025, se ha actualizado la cartera de servicios de atención primaria en la Comunidad de Madrid, que es nuestra cartera por la que tanto se definen las líneas de trabajo, los protocolos, se incluyen algunos de estos programas en contrato, programa, para la redundancia, y este es uno de los servicios, el de atención a las personas mayores, que también se actualiza en función de estos documentos que os estoy comentando. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos aquí este engranaje, ¿no? Por un lado, la actualización del servicio de atención a la persona mayor con fragilidad o con deterioro funcional, que se incluye también como un indicador en nuestro cuadro de mandos. Tenemos educación para la salud grupal con un proyecto validado, que es el programa de educación grupal sobre ejercicio físico para la prevención de fragilidad y caídas en las personas mayores. Luego os comento lo que significa esto de validado. Además, hay estrategias de formación. Por un lado, el curso de envejecimiento saludable, que ya se lleva 2 años de edición y está destinado tanto a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores sociales y también los docentes, somos multidisciplinares. Y luego se ha incorporado a finales del año pasado y este año que se está implementando dentro de la estrategia de formación de buenas prácticas, que es una formación que combina también lo virtual y lo activo con talleres. Y para sustentar toda esta estrategia tenemos proyectos de mejora. Proyectos de mejora que os comento también al final sobre este servicio en concreto, y además se está haciendo actualmente desde la Gerencia de Cuidados de la Comunidad de Madrid una revisión para elaborar un documento único de proceso asistencial en prevención y manejo de las caídas, que sea común tanto para atención primaria como para atención hospitalaria. Se ha dejado de momento fuera el ámbito sociosanitario porque tiene un documento muy reciente del año 2023 y que seguramente no necesitará tanta revisión como los nuestros, que eran anteriores. A ver, así es como os hagáis una idea, cómo se define nuestra cartera de servicios, ¿no? Cada uno de los servicios tiene una primera parte donde se especifica cuál va a ser el indicador de cobertura y cuál va a ser el criterio de inclusión. En el de la atención a la persona mayor tenemos como indicador de cobertura que se van a incluir todas aquellas personas que tengan 70 años o más. Si bien ya os digo que la guía NICE apunta que cualquier persona estamos en riesgo de caernos, sobre todo por el tema de la prevención de caídas, ¿no? Pero va bajando el dintel y ya habla de personas mayores de 65 años. Ahí también hay una discusión que podamos pensar cuán abordable es que podamos trabajar con población mayor de 70 o que bajemos hasta 65 años, lo que pueda suponer de cargas de trabajo.
Si revisamos también la clasificación en diagnósticos NANDA en cuanto a prevención de caídas, también baja, habla también de adultos mayores y los habla de 18 años. Y si hablamos de fragilidad, ya lo plantea a partir de los 65 años. O sea que estamos ahí con un amplio margen de abarcar a más población. Pero bueno, de momento nosotros 70 años. Luego ya me comentéis vosotros en Baleares cómo lo estáis haciendo. Y una de las actualizaciones claves en este servicio ha sido la identificación del riesgo de caídas, ¿vale? Siempre ha habido bastante discusión con la escala Dalton, que es una escala que no está validada para el ámbito comunitario y que realmente al final casi todos los pacientes te salen que son de riesgo. Y también las últimas recomendaciones dicen que no tiene tanto criterio, o sea que lo importante no es pasar tantas escalas como identificar de una forma precoz a aquellas personas que están en riesgo, ¿no? Entonces se plantea estas tres preguntas claves que son: ¿se ha caído en el último año? ¿Se siente inestable cuando está de pie o camina? Y le preocupan las caídas. A mí me parece que justo esa palabra, ¿no? Le preocupan las caídas, esa pregunta es fundamental en la prevención de caídas en las personas mayores, porque todos conocemos este círculo eh, que supone una persona que tiene miedo a caer y entonces, como tiene miedo a caer, se queda en casa. Sí, porque es fácil. Como se queda en casa, disminuye la actividad, con lo cual tiene mayor probabilidad de caerse, se va a terminar cayendo y se cumple su profecía, ¿no? Entonces, identificar este miedo es importante. El test que se propone, la escala que se propone es el SORCES, el abreviado, que veis que son estas 7 preguntas, con lo cual, bueno, pues nos alertaría de aquellas personas que están también en esta situación de miedo a caer como un criterio importante. ¿Qué hacemos con estas 3 preguntas claves? Pues nos va a poder definir cuál es el riesgo que tiene la persona de caer. Aquellas personas que alguna de esas preguntas haya sido positiva o bien haya tenido más de 2 caídas en los últimos 12 meses o se haya acompañado una lesión grave, haya aparecido un síncope, haya tenido incapacidad de levantarse más de una hora, hayamos identificado que es una persona frágil, bien con la escala de Frail o con el fenotipo Fried, sea dependiente porque tenga un Bartel menor de 90 o está institucionalizado, ya se considera que es una persona con un alto riesgo de caídas y hay que intervenir en esa línea. En aquellas personas que tengan alguna de estas 3 preguntas claves positivas, pero no haya criterios de gravedad, lo que realizaríamos sería una prueba de ejecución del SPPB. Si este es mayor de 10, consideraríamos que tiene un riesgo medio. Y el resto serían personas que están en un riesgo bajo. ¿Para qué nos sirve estratificar todo este riesgo de caídas? Pues mirar, nos quedaría el algoritmo así. Así, tendríamos personas de 70 años a las que por un lado le vamos a hacer el índice de Bartel para ver cuál es su dependencia y por otro le vamos a hacer ese cribado de caídas. Y en función de que tengamos una persona independiente robusta, con una dependencia moderada o con una dependencia severa total, que bueno, podemos encontrarnos pacientes que es que ya tenemos que también actuar con ellos, no se quedan fuera, aunque no sean solamente con el criterio de fragilidad. En función de eso, tenemos diferentes criterios de buena atención y se van a hacer con una periodicidad diferente. Aquellas personas que están en un alto riesgo tienen una periodicidad trimestral en cuanto a la valoración y su plan de intervención, o semestral si hay menor riesgo, o las de bajo riesgo, que sería anual. Con el cribado de caídas hacemos lo mismo, lo que os comentaba. Hacemos esas 3 preguntas, según si hay criterios de gravedad, hablamos de un riesgo alto y ahí tendríamos que hacer una valoración trimestral. Riesgo medio, nos iríamos a valoraciones semestrales, o riesgo bajo, que serían anuales. Esto, leerte toda la cartera, ver todos los criterios de buena atención y no perderte en este algoritmo resulta a veces un poquito complejo. Vale, vamos a traducir esto a la práctica. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Pues nosotros tenemos en atención primaria la historia clínica electrónica, nos permite, según los datos que tenemos del paciente, tener lo que llamaríamos el plan personal, que se activa, pues eso, en función de edad, patologías y demás, ¿no? Entonces aquí vais a ver que tenemos ya la atención a la fragilidad y el deterioro funcional. Cuando no tienes prestado el servicio, aparece en rojo. Si te falta algún ítem importante, aparece en naranja. Y ya cuando lo tienes cumplimentado, te aparece en verde. También te da un poco de pistas de lo tengo hecho, estoy pendiente de hacerlo y demás. Bien.
En función de este algoritmo y de que la persona pueda presentar fragilidad o no, tenemos ya luego todos los protocolos de valoración. Lo que vais a ver, bueno, lo que podéis ver aquí también te ayuda, aparece en rojo aquellas, cuándo lo hemos valorado, en qué momento y en qué fecha, ¿no? Para que puedas, así con una visual rápida, establecer una comparación. Veis que hay varias carpetas, vamos por patrones funcionales, ¿de acuerdo? Y la última carpeta, que sería la que tiene que ver con la intervención. Muy resumida, ¿vale? Haríamos muchas más cosas, pero bueno, como las cosas más básicas para que no se nos olviden. Dentro de lo que es la educación estructurada y el plan de cuidados, una parte de ese plan de cuidados que podríamos hacer con nuestros pacientes, sabemos que en presencia de fragilidad o en presencia de riesgo de caídas, hay, pues sobre todo en fragilidad, hay como 3 pilares importantes, lo que es el abordaje de la alimentación en cuanto a la nutrición, la ingesta de proteínas, la ingesta de líquidos, si necesita suplementos o no, el ejercicio multicomponente y la revisión del tratamiento farmacológico. Pues veréis, cuando vamos a ejercicio multicomponente, veis que hay aquí una parte que habla de como que hay información, lo que nos va a desplegar es todo el programa ViviFrail. Nos lleva directamente a la web de ViviFrail para que si tú quieres hacer una intervención individual de ejercicio multicomponente, puedas hacerlo siguiendo la rueda de ejercicios y la oración que hemos hecho. Le hemos hecho además un SPPB, con lo cual nos va a poder identificar perfectamente cómo lo vamos a poder trabajar. Cuando hablamos de revisión farmacológica, esta primera valoración la hace la enfermera del paciente. Según lo que vas detectando, lo vas a derivar luego con su médico para completar la valoración. Y en cuanto a la revisión farmacológica, contamos con el apoyo de los farmacéuticos de atención primaria. Entonces, nosotras también podemos de forma proactiva, tenemos una agenda específica donde les citamos los pacientes que queremos una ayuda en la revisión farmacológica, y lo que hacen las compañeras es revisar todos los fármacos del paciente en función también de su historia, incompatibilidades y demás, y emiten un informe. Ese informe se queda colgado en la historia electrónica del paciente para que su médico lo revise y tome la decisión final de voy a seguir con este fármaco, no voy a seguir, vamos a hacer algún estudio más o lo que queramos, ¿vale? Suponeros que lo que queremos trabajar con nuestro paciente no es no solo de forma individual con un plan de ejercicios como nos pueda proponer ViviFrail, sino que queremos hacer un taller de educación grupal o queremos derivarla a un taller de educación grupal. Vale. Pues nosotros como apoyo tenemos una biblioteca, un banco de proyectos de educación para la salud. En ese banco de proyectos, todos los centros de salud nos sirve tanto para poner nuestros propios proyectos y hacer el desarrollo, o para consultar los proyectos de otros. Tú puedes poner tu proyecto de educación para la salud a disposición de otros centros y que lo utilicen. Y un nivel más sería que ese proyecto sea validado por una comisión de evaluadores, que es una comisión que funciona como cuando se evalúa un artículo científico por pares. Tú envías el proyecto, lo evalúan y si cumple todos los criterios metodológicos, es validado. Pues ahora ya contamos con un proyecto de educación para la salud validado que incluye pues, toda la educación grupal, sobre todo destinada a pacientes robustos, aquellos pacientes que tienen un Bartel igual o mayor de 90, con el objetivo de trabajar fragilidad, trabajar prevención de caídas, con ejercicio multicomponente. El hecho de que esté validado pues, nos da el paraguas de que metodológicamente está perfectamente desarrollado, te aporta todas las sesiones, todas las diapositivas que quieras utilizar, la información para los pacientes, lo que necesites, ¿de acuerdo? Y lo puedes adaptar a tu población y a tus circunstancias. Además, de forma paralela a todo ello, tenemos la Escuela Madrileña de Salud, que lo que hace es elaborar podcasts, sesiones como la que estamos haciendo ahora con expertos, material informativo que sirven de apoyo a las personas mayores. Bueno, sirve de apoyo en cronicidad, en población infantil, en muchísimos casos, más situaciones, ¿no? Pero en este caso para personas mayores, con lo cual también puedes utilizar una información que sabes que está actualizada y revisada para apoyarla
a lo que estamos trabajando con los pacientes, tanto de forma individual como grupal. ¿Qué más cosas tenemos? Bien, en cuanto a la formación de profesionales, os comentaba que teníamos el taller, esta formación de buenas prácticas, que consta de una parte virtual que se hizo con una videosesión donde se enfocó cómo es el trayecto que hace una persona, una mujer en este caso, tanto en atención primaria como en el hospital. Y se hicieron 2 videosesiones, cómo hacemos todo el abordaje en atención primaria y luego cómo se hace con los compañeros de geriatría. En esa videosesión han participado cerca de 2.000 profesionales de la Comunidad de Madrid, tanto de los 2 ámbitos asistenciales. Después, las personas que están haciendo la formación tienen la posibilidad de presentar 2 casos y son evaluados por los tutores y sirven también de aprendizaje entre pares porque se publican en la plataforma, que llevamos 700... Bueno, resuelven casos que nosotros le ponemos, perdonad, que ahí sí que han participado 724 estudiantes. Y presenta tu caso, que es lo que os comentaba, los casos clínicos que pueden presentar, que ahí vamos más lentos. A los compañeros les cuesta presentar un caso en estas situaciones, pero bueno, 76 casos presentados. Y luego también disponemos de los talleres. El taller es presencial, participamos médico, enfermera y fisioterapeuta, y lo que hacemos es poner en práctica todo este aprendizaje que se ha llevado en la plataforma virtual, se resuelven casos en real y se resuelven todas las dudas y finalizamos con un ejemplo de lo que sería un taller grupal para que se vea en directo. Y aquí, bueno, pues en un año han participado ya 164 profesionales, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Está siendo bastante demandado. Además de la formación, todo esto que yo os he contado antes que hacíamos en el registro, en la Comunidad de Madrid tenemos un cuadro de mandos que es el ESOAP, que se alimenta de todo ese registro que hacemos en historia clínica. El mayor tiene un cuadro de mandos específico que nos permite ver pues, aquellos procesos asistenciales que están incluidos en la cartera de servicios, los planes de cuidados que estamos haciendo, resultados, bueno, incluso ustedes por presión si nos interesara. Tú puedes seleccionar cualquiera de los criterios, de los indicadores que te interese ver cómo estás tú. Este cuadro de mandos te permite ser mucho más proactivo. Entonces os voy a poner el ejemplo con el mayor, cómo he hecho la explotación de mi cupo. Yo trabajo en el turno de tarde y tengo un cupo de unas 1.800 personas, casi 1.900 actualmente, ¿no? Entonces me hace el corte de septiembre y yo puedo ver cuántas personas les he hecho la valoración, he pasado la escala de Frey, he identificado riesgo de caídas. La ventaja que tiene SWAP no solamente es que me dice el número total, que bueno, puede ser más o menos interesante, sino que baja hasta poder identificar los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo selecciono, digo, bueno, pues quiero saber, bien, tengo un 40% de cobertura. Y dices, vale, pero lo que me interesa es saber qué pacientes no he llegado. Pues selecciono pacientes y entonces me da la opción de sacar un Excel con aquellos pacientes que sí cumplen el criterio, que no lo cumplen, con todos los criterios y poder sacar mi propio listado para trabajar con mi población. Te permite, bueno, pues ver esa misma información. Si la quiero ver en forma gráfica, pues me dice cómo vamos cumpliendo los indicadores, ¿no? Suele ser bastante habitual que identificamos la fragilidad y riesgo de caídas, pero luego ya lo que nos va faltando es la continuidad. Este sería la foto de mi cupo y esto sería, si yo quisiera compararme en cómo estoy con el resto de mis compañeros en el centro de salud o cómo estoy con respecto a la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Bien. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Pues tanto a nivel individual como a nivel de centros y a nivel de la Comunidad de Madrid, que nos ha permitido saber pues, que tenemos un amplio margen de mejora, ¿no? En el año 2022 estábamos saliendo de pandemia y estábamos un poco recuperando los niveles asistenciales y si os dais cuenta, pues la cobertura era bastante escasa. Hay un crecimiento lento, progresivo pero lento,
Y en función de estos datos, en el año 2022 se planteó hacer un proyecto de mejora para alcanzar mejores niveles de atención. Este proyecto de mejora se hace por parte de las compañeras de calidad en atención de primaria, y lo que te permite es adaptarlo a tu centro de salud e implementarlo según las circunstancias que tú estás percibiendo. Bueno, pues si podéis ver, sí que del 22 al 23, aplicando este proyecto de mejora, se han ido incrementando los resultados, ¿no? ¿Qué hicimos con todo esto concretamente en nuestro centro de salud? Pues viendo estos indicadores, aunque estábamos por encima de nuestra dirección asistencial, aunque teníamos datos que estaban por encima de nuestra dirección asistencial o de la Comunidad de Madrid, veíamos la necesidad de mejorar. Y pues, en una reunión de equipo de todas las enfermeras lideradas por la responsable de enfermería y la responsable de calidad, analizamos qué estaba pasando para el cumplimiento. Lo que más surgió, donde se veían más problemas, era en cuanto las profesionales estábamos teniendo cambios de plantilla bastante frecuentes, y entonces, bueno, pues no conocían muy bien la cartera de servicios, no conocían muy bien cómo funcionaban los protocolos y todo esto que os he enseñado del plan personal. No accedían al ESOAM, no tenían esa habilidad para manejarse con tantos datos, y en función de eso pues hicimos este plan de mejora, ¿no? Lo que entregamos primero fueron todos los datos a cada enfermera para que pudiera ver dónde estaba situada, poner una carpeta en nuestra red interna para que todo el mundo pudiera acceder a la información, tutorías personalizadas de aquellas enfermeras que tenían mejores datos para ver cómo se manejaba el cuadro de mandos, los planes personales, cómo se hacía correctamente la evaluación de fragilidad. Sobre todo tenía muchas dudas en cómo hacer la prueba de ejecución SPPB. Plantear que asistieran a la formación continuada, que era el curso de envejecimiento saludable, y cualquier otra propuesta que surgiera en el equipo, que fue sobre todo en relación a cómo mejorar los circuitos de derivación y aprovechar que se viera cualquier persona mayor de 70 años para citarla con su enfermera. ¿Qué pasó con este plan de mejora que iniciamos en el 2023? Bueno, pues si veis, efectivamente seguimos creciendo, mejorando los indicadores de cobertura y de identificación de la fragilidad, pero si os dais cuenta hay mucha variabilidad entre los cupos de enfermeras. Todas han ido creciendo, tanto en cobertura como en detección de la fragilidad. ¿Qué nos ha permitido el plan de mejora? Pues lo que hemos visto es que no solamente ha mejorado en cuanto a la cantidad, por así decirlo, sino también la calidad. Hay menor dispersión entre esos cupos enfermeros, con toda la formación y con ese trabajo que se ha estado haciendo. ¿Qué me gustaría que os llevaseis de todo lo que os he estado contando que estamos haciendo en Madrid? Pues que sabemos y tenemos evidencia que detectar precozmente la fragilidad en esos primeros estadios es fundamental para revertirla, y además nos permite modificar el deterioro, el curso adverso posterior. Sabemos y hay consenso que la escala de Fraile es una herramienta de cribado rápida y sencilla, con una alta capacidad para identificar a las personas de riesgo. Si somos proactivas, evitamos que un paciente frágil se convierta en dependiente, y de esa forma también interceptamos esa cascada de deterioro, ¿no? Menos caídas, menos ingresos hospitalarios, más calidad e independencia para las personas mayores. Y no se nos puede olvidar que los pilares para revertir la fragilidad es la alimentación, el ejercicio multicomponente y la revisión farmacológica. Como has dicho al principio que soy muy activa en redes, ahí os dejo todas las formas que podéis contactarme. Fundamentalmente toda la información en relación a prevención de caídas la comparto sobre todo en Twitter con ese hashtag, estudios, evidencia, cualquier cuestión que me parezca interesante, la comparto ahí. Tenéis mi correo por si queréis que os haga llegar alguna cosa más en concreto. Y aparte de daros a vosotros las gracias, esta comunicación está especialmente dedicada a los dos grupos de mujeres mayores de nuestro barrio, que son muy activas, porque el envejecimiento activo implica no solo movimiento, implica actividad mental,
y todos los años nos contactan para que hagamos sesiones en sus grupos sobre temas que les interesan y, por supuesto, prevención de fragilidad, prevención de caídas suele ser tema estrella y ahí las veis muy, muy participativas. Y yo ya dejo abierto a que me podáis hacer todas las preguntas que queráis. Fenomenal, Araceli, muchísimas gracias. Qué bonita manera de cerrar, ¿no? Con las pacientes, menudo grupo más majo que tienes y cuantísima gente, ¿no? Interesada y con ganas, como tú dices, muy, muy activas, ¿no? Que es lo que también nos interesa. Bueno, abrimos ahora el turno de preguntas. Hay bastantes personas conectadas, muchas veo de atención primaria, atención intermedia, gestoras de casos. Si queréis hacer preguntas, Araceli, es el momento. ¿Nadie se anima? Araceli, yo tengo una... Mira, espera, no, yo te la haré después. Cecilia. Hola, Araceli, buenos días. Bueno, enhorabuena por la sesión, ha sido estupenda y nos ha venido súper bien ver la experiencia de otra comunidad autónoma bastante diferente a nosotros, a cómo tenemos nosotros que estamos en pañales, en comparación con cómo lo tiene el Servicio Madrileño de Salud. A mí me interesa saber, porque está súper bien el tema de montar talleres de educación para la salud, pero ¿y las personas que no pueden salir de domicilio y que están en programa de, no sé cómo le llamáis, de atención domiciliaria, qué tipo de intervenciones hacéis para, bueno, para valorar fragilidad? No sé si se puede hacer el test de ejecución en domicilio y para, digamos, prevenir las caídas. Entiendo que aparte de la intervención sobre la disposición de, ¿no? del habitacional de su domicilio, y de, pues si no sé si pueden hacer estas personas el programa Baby Frail o qué intervenciones realizáis. Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Me alegro que me hagas esta pregunta. Además, mira, me ha recordado, dentro de la cartera de servicios tenemos una plantilla que es para valorar riesgos en el domicilio, tipo checklist. Entonces, la utilizamos tanto cuando vamos a hacer una visita a domicilio como cuando hacemos los talleres de prevención de caídas como una herramienta para que las personas reflexionen sobre qué posibles riesgos tienen en su casa, ¿de acuerdo? En Madrid no tenemos ahora mismo un programa de atención domiciliaria como tal, sino que la atención en domicilio es transversal a todos los servicios. Aquella persona, o bien que no pueda acudir al centro de salud, o bien que a ti te interesa hacer una evaluación en domicilio porque estás percibiendo que necesitas más información de su contexto, se daría esa visita. ¿Qué vamos a trabajar en el domicilio? Fundamentalmente desde lo individual, claramente porque no puede salir, o bien sobre todo con el apoyo del cuidador. Vivifrel sí que te permite, como tiene una rueda de ejercicios que va desde las personas que incluso no se pueden levantar de la silla, que sería el nivel A, hasta el paciente más robusto, que es el nivel E, te permite plantear con él un programa de ejercicios perfectamente adaptado para esa persona. No sé si con eso te contesto a todo lo que me ha preguntado. Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Fenomenal. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Araceli. En relación al Banco de Proyectos de Educación para la Salud, que has explicado, me ha parecido súper interesante esto de poder compartir, ¿no? O sea, a veces vamos a replicar el trabajo que ya han hecho otros y que está fantásticamente bien hecho. ¿A esto tenéis acceso cualquier enfermera? ¿Es interdisciplinar? O sea, cualquier multiprofesional, cualquier profesional lo puede hacer. ¿Cómo se organiza? Sí. ¿Pedís permiso a algún cargo intermedio o no? No. ¿Cómo se hace? No, esto funciona, imaginaos como cualquier biblioteca y tu carné es que trabajas en la empresa. Entonces, con el mismo usuario que entras en cualquier otra aplicación, entras en la biblioteca. Es multidisciplinar, además se valora especialmente que cuando se hace un proyecto de educación para la salud, sobre todo para que sea validado, que participe más de una categoría profesional, porque eso enriquece el abordaje, la visión y todo.
Entonces, y tiene esa doble vía que os decía, o sea, por un lado es una biblioteca donde tú tienes colocados proyectos con un buscador, la palabra, etapa vital, lo que a ti te interese, y puedes acceder tanto a aquellos proyectos que han sido validados, la validación, os decía que metodológicamente está bien hecho, como que comparte cualquier compañero del centro de salud. Y tú, cuando cuelgas tu proyecto, tú decides si lo quieres solo para tu centro o lo quieres compartir. Puede ser más o menos generoso. Y luego lo que haces es replicarlo, lo adaptas y demás. Y luego, por otro lado, como no hacemos el registro de educación para la salud en la historia clínica todavía de los pacientes, todo lo que es el registro de la educación para la salud se hace también en esa aplicación. Es el diseño tiene sus ventajas porque introduces todos los pacientes y si, por ejemplo, tienes su correo, te permite mandarles directamente información por correo o te elabora un díptico para que puedas entregar a los pacientes, te elabora la hoja de seguimiento con el listado de pacientes para que hagas el seguimiento, te deja ya organizadas todas las sesiones para que luego tú hagas la observación, incorpores el guión de observación, incorpores la evaluación y hagas el cierre. Entonces, tiene esas dos vertientes. Pues está fenomenal. Parece súper interesante eso. Y otra pregunta también que tenía. Has dicho que estabais trabajando en un procedimiento único entre el hospital y atención primaria. ¿Cómo se plantea ese trabajo? Pues, a ver, se ha planteado desde la gerencia de cuidados hacer en el grupo de trabajo están médicos, enfermeras, trabajadores sociales, también pediatras, porque se quiere hacer un proceso que sea válido para cualquier persona. Estamos ahí revisando también qué hacer con los niños y con adultos, qué escalas de valoración vamos a utilizar todos de una forma unificada, qué tipo de registro. O sea, nos está costando definir todo el procedimiento, está costando un poco, pero creo que era necesario. Ya os digo, nuestro proceso previo de atención primaria era del 2015, o sea que necesitábamos actualizarlo. Y luego, dentro de los hospitales, como que cada hospital tenía su procedimiento, entonces es necesario unificarlos todos. Amparándonos ahí en lo que os comentaba, ¿no? Utilizando la última publicación que hace la análisis en el 2025, que te deja las cosas como un poquito más ligeras, yo creo que sí que podemos terminar de hacer ahí un trabajo interesante. A ver si para el 2026 os lo Pues presento. sí, eso te iba a decir. Te seguiremos de cerca para ver cómo vais implementando estas nuevas acciones, ¿no? Que estrategias conjuntas, por supuesto, y unificadas y siempre más facilitadoras, ¿no? Y uniformes. Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención más. Pues como veo que no, si os parece bien, lo dejamos aquí. Agradecerte muchísimo, Araceli, tu intervención y tu disponibilidad desde el minuto cero. Y nada, y seguimos en contacto. Gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos el mes que viene en la próxima sesión. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias.